Hola a todos, nosotros somos estudiantes de quinto semestre de la Universidad San Francisco y hoy les traemos nuestro proyecto de métodos computacionales. ¿De qué se trata esto? Nuestro proyecto se basa en la creación de una simulación para la ablación de un tumor. Esto es muy importante dentro del campo de la medicina, ya que de esta forma podemos hacer que tumores malignos desaparezcan de órganos vitales del cuerpo como el hígado. El método para la ablación de los tumores se basa en hacer pasar una corriente a través de una sonda con un cuerpo aislado y una punta que sí pueda transportar energía para así calentar desde el centro del tumor hacia los exteriores radialmente y llegar a una temperatura crítica para que las células cancerígenas puedan morir a esa temperatura sin poner en peligro al paciente. Ahora les vamos a explicar un poco más de cómo nosotros realizamos este problema, cómo nosotros hicimos la simulación y mi compañera Ivana va a hablarles en primer lugar de la geometría del problema. Bueno, y lo que utilizamos aquí fue un software computacional llamado Console. Este consiste básicamente de 5 partes fundamentales que fueron importantes para resolver nuestro problema. Estos son geometría, materiales, física del problema, el mallado y finalmente el estudio. Lo que yo les voy a explicar un poco es la geometría de nuestro problema, que es la que estamos viendo aquí. Como pueden ver, nuestro tumor es una esfera y como ya lo mencionó mi compañero, le insertamos una sonda para que por medio de este se transmita el calor. La sonda consiste de 2 partes, que es nuestra punta y el primer cilindro, y el segundo cilindro, que sería la parte aislada. Y como ya dije, el tumor, nuestra esfera. Para materiales tenemos 3 materiales. Utilizamos titanio para la parte superior, es decir, la parte aislada de nuestra sonda, y cobre, ya que esto transmite energía en la parte de la punta. La parte del tumor tuvimos que nosotros crear nuestro material, por lo que tuvimos que ingresar a la pantalla de materiales y dar clic en Black Material para poder poner estos parámetros y de esta manera obtener el material específico de nuestro tumor. Ok, ahora yo les voy a hablar un poco más de la física del problema. Nosotros hemos elegido dos parámetros importantes para dividir nuestra física del problema, que son las corrientes eléctricas y la transferencia de energía calórica en sólidos. En primer lugar, las corrientes eléctricas, nosotros la pestaña de Current Conservation y de Electric Insulation las dejamos tal y como estuvieron en los ajustes predeterminados de Console. Solamente comprobamos que todos los dominios de nuestra geometría estuvieran seleccionados. Además de esto, tuvimos que crear un ground y un electric potential. ¿Pero qué quiere decir esto? Un ground, como su nombre lo indica, es la parte donde el potencial eléctrico de nuestra sonda va a ser igual a cero. Va a ser como conectar a tierra, por eso se llama ground. Entonces, en esta parte seleccionamos los dominios en el que, en el que la sonda, que están más arriba de la punta de la sonda. Y para el Electric Potential seleccionamos los dominios de la punta de la sonda, ya que en ese lugar es donde nosotros queremos que haya transmisión de corriente eléctrica para disipar energía a través de una resistencia. Ahora, en la pestaña de la transferencia de energía calórica en sólidos, de igual forma dejamos las pestañas de Solid One y Initial Values de la misma forma en que Console las tenía predeterminadas y agregamos un thermal insulation, que quiere decir nuestro cuerpo aislado hacia el calor, que sería en sí el dominio del tumor, toda la esfera del tumor, y la parte exterior de nuestra sonda que no involucra la punta. Y la pestaña de Heat Flux, que sería que contendría los dominios donde nosotros queríamos que se transmitiera el calor, que en este caso sería la punta de nuestra sonda. Ahora les voy a hablar un poquito de cómo nosotros realizamos el mallado de nuestro problema. Es importante tomar en cuenta que para el mallado se debe asegurar que los resultados sean independientes de este. Es decir, que nosotros lleguemos a tener un número de volúmenes importante para así asegurar que los resultados que nosotros obtengamos a través del estudio
no dependan ya del número de volúmenes y nodos que nosotros creemos con nuestra malla. Y así podemos optimizar el tamaño de los volúmenes y el tiempo de que se va a demorar la computadora en hacer el cómputo. Nosotros, para lograr esto, hicimos 3 mallas. En la primera malla, que es una malla extra fina, nosotros usamos el Physics Control Mesh, que es un tipo de malla predeterminada de COMSOL, que va a ser nuestro punto de partida. Para la malla número 2, lo que nosotros hicimos es seleccionar un tipo de malla User Control Mesh, en la cual nosotros podemos determinar los parámetros de nuestra malla. Entonces, para esto, como pueden ver en la pantalla, hemos optimizado los volúmenes de la malla por un factor de 1.2, tanto en el máximo como en el mínimo. Y para la malla número 3, queremos optimizar también un 20% la segunda malla y de la misma forma y multiplicamos los valores que obtuvimos de máximo y mínimo de la segunda malla por igualmente 1.2. Esto quiere decir que tuvimos 3 estudios diferentes con 3 mallas optimizadas 20% más cada una de ellas. Esto nos asegura que vamos a poder tener resultados cada vez más finos y para así poder comparar los resultados y verificar si es que de verdad la malla es adecuada para nuestro estudio. Por último, ahora mi compañero Nicolás nos va a hablar un poco más de cómo fue el estudio y los resultados que obtuvimos a través de la simulación. Para obtener mejores resultados realizamos 3 estudios, cada uno con una malla distinta, como nos indicó nuestro compañero. Los estudios fueron realizados dependientes del tiempo en un rango de 0 a 10 minutos con un intervalo de 1 minuto. En cada estudio se tomaron 3 puntos de referencia. El primero se situó en el origen, en las coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, y después se fue variando la distancia en Y. El segundo punto de referencia era una distancia de 0,5 centímetros del origen, y en el tercero una distancia de 2,5 centímetros del origen. En el gráfico de potencial eléctrico se puede observar que donde existe mayor intensidad es en la punta de la sonda, ya que es el material no aislante y donde necesitamos que la temperatura sea más alta. Esto se puede corroborar en el gráfico de temperatura. Al observar el gráfico a los 10 minutos, observamos que la mayor temperatura se encuentra en el centro del tumor, y esta va disminuyendo a medida que nos alejamos del origen. Después utilizamos la opción plot que nos ofrece COMSOL para realizar una gráfica que compara la temperatura en grados centígrados a través del tiempo. Como se puede ver en pantalla, estamos viendo la gráfica del estudio número 3, la cual es la que corresponde a la malla más fina y mejor optimizada. El gráfico azul corresponde al punto de origen 000, por ende es el punto que va a tener mayor temperatura. El segundo punto es el verde y el tercero es el rojo, el cual, como se puede observar, es el que presenta menor variación de temperatura. Bueno, chicos, esto sería todo. Gracias por su atención. Esperamos que con esto quede mucho más claro cómo funciona el Software Console y en sí por qué es importante la evaluación de tumores, sobre todo en el campo de la medicina.